las autobiografías. Este tema va a ser muy importante porque es de los últimos de tus actividades, por lo tanto te pido que leas bien tus aprendizajes esperados. Cada uno de los énfasis pues es lo que debes lograr al finalizar las actividades de este proyecto. En esta ocasión son muchos énfasis, sin embargo las actividades son 4, 2 para esta semana y 2 para la siguiente, como cada proyecto que iniciamos. En esta ocasión vamos a trabajar un poquito más de tiempo, pues queremos lograr un mejor proyecto. Tu énfasis 1 y 2 se refiere a la función y características de las autobiografías y de las tramas. Estas dos preguntas te van a ayudar a identificar las diferencias entre una biografía y una autobiografía. El tema principal es la función y características de las autobiografías. Ya sabemos que es un género literario, pero también sabemos que combina lo literario y lo histórico, pues habla de hechos que han ocurrido en nuestra vida en tiempo pasado, en tiempo presente, y podemos hablar un poco de lo que vamos a tratar en un futuro. Recuerda que la biografía se divide en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Cada una de sus partes tiene una función específica. En el cierre o en la conclusión es importante que me hables un poco de tus deseos a futuro, de lo que vas a querer lograr cuando seas un poco mayor, tus expectativas de vida. Y bueno, este tipo de textos nos van a ayudar a reflexionar un poco sobre lo que hemos vivido y lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ya sea pocos años o ya sea que tengamos muchos. Bueno, la actividad que me vas a entregar, la número 1, es llenar 2 cuadros. En uno de los cuadros que presentan tu anexo 1, me vas a poner quién es el autor de la autobiografía o las autobiografías que tienes en tu libro, que ya leíste o que vas a leer. Me vas a escribir de qué trata el texto, cómo está organizado, quién es el protagonista y personajes principales. Ya lo hablamos un poco en la clase. Y el siguiente me vas a llenar características y función de las autobiografías. Bien, ¿qué es la trama? Recuerda, la trama es el desarrollo, la conclusión y el inicio de cada uno de los textos. En este caso, el orden cronológico. Tú vas a escribir tu autobiografía, pero tienes que ordenar tu información jerárquicamente, desde que naciste e ir avanzando en tu vida, como lo muestra esta línea de tiempo. Ojo, tú no me vas a hacer una línea de tiempo, ¿sí? Simplemente vas a organizar los aspectos de tu vida, pero por ahora solamente vamos a trabajar con algunas preguntas y algunos textos. Esta es una línea de tiempo que te presenta una trama en orden cronológico. Ojo, te repito, no necesitas escribir una línea de tiempo. La actividad que me vas a entregar es el cuadro del anexo 3 o las preguntas del anexo 3. En ese mismo anexo vas a anotar tus datos de vida con base en la autoentrevista que te vas a realizar. Preguntas como cuándo naciste, en dónde naciste, quiénes son tus padres, quiénes son tus hermanos, quiénes son tus abuelos, a qué se dedican, cuándo empezaste a estudiar, qué te gusta, cómo era la comida antes, cómo era tu comida ahora, cómo te relacionas con tu familia y muchas otras preguntas que te van a ayudar a entender mejor qué has hecho de tu vida o qué ha pasado en tu vida. Por ejemplo, aquí te pongo alguna información breve de lo que ha sido mi vida, cuándo nací, en dónde nací, cuántos hermanos tengo, a qué se dedican mis papás o a qué se dedicaban, en dónde nací o dónde viví, dónde vivían ellos. Por ejemplo, mis padres no son de Hidalgo, mi mamá es de Cuernavaca y mi papá es de Acapulco. Por ejemplo, mi papá ya no trabaja, pero antes sí trabajaba porque ya se jubiló. Mi mamá siempre se ha dedicado al hogar, pero ha tenido mucho trabajo. Por ejemplo, ¿qué recuerdos tengo de mis abuelos? Bueno, mis abuelos paternos, hombres, los dos, porque tuve dos, los dos ya murieron, pero uno murió cuando mi papá era muy bebé y el otro cuando ya éramos grandes, que he convivido muy poco con mi familia. Ese tipo de preguntas vas a responder. Ok, siguiente énfasis. Analizar el tono en las autobiografías. ¿Qué es el tono? Es la expresión que tú le vas a dar a tu texto para provocar tristeza o para provocar enojo o para provocar alegría. Con esto vamos a lograr que la gente que lee nuestra biografía
sienta empatía por nosotros y sienta lo que nosotros sentimos aunque no lo hayan vivido. Por ejemplo, tenemos lo melodramático, que es exagerar sentimientos, utilizar la hipérbole, la exageración, para provocar un sentimiento de angustia o un sentimiento de alegría en la persona que va a leer nuestro texto. Otro tono es el irónico, como una burla, como contradecir algo, por ejemplo, decir, uy, si yo siempre era el inteligente de la familia, aunque siempre reprobaba. Es ironía. ¿Cómo voy a reprobar si era el inteligente? No se puede, pero sin embargo es el tono irónico. Por ejemplo, aquí dice, mi padre que sabe todo le ha hecho al comercio, pero al final del ejemplo dice que siempre fracasó, entonces no lo sabía todo, lo intentaba pero no lo sabía. Bueno, ese es el tono irónico. También podemos encontrar el tono heroico, el que va a mencionar aspectos de nuestra vida como si hubiéramos sido los grandes héroes, el rescatar a alguien, el ofrecerse para hacer alguna otra actividad. Por ejemplo, cuando te subiste de chiquito a un árbol y te creías Superman y te lanzaste desde la rama más alta y te sentiste como todo un superhéroe, pero al final pues, te lastimaste un pie o la rodilla porque te caíste. Aquí puedes observar el ejemplo que te habla de Napoleón, que era un hombre muy pequeño, pero por sus acciones era un hombre muy poderoso, muy fuerte y que demostraba sabiduría, poder, y los demás se sentían inferiores a él, aunque Napoleón siempre fue un hombre muy pequeño de estatura, siempre fue muy valiente. Entonces, tenemos otro tono en este tipo de temas, el nostálgico. El tono nostálgico nos va a ayudar a mejorar el texto, a darle un tono de sentimiento, de que recuerdes con cariño o recuerdes con enojo algún hecho que pasó en tu vida cuando eras más pequeño. Por ejemplo, no sé, anhelar significa que deseas o desearías volverlo a vivir, aquellas vacaciones que te fuiste a Acapulco o a lo mejor aquella fiesta que te hicieron que disfrutaste tanto, tanto, tanto y que nunca más te volvieron a hacer una fiesta porque ya no podían. Que te ayude a recordar o que nos ayude a recordar contigo, aunque no lo hayamos vivido, cuando te compraron tu primer perrito o cuando lo adoptaste de la calle porque era callejero. Por ejemplo, el texto que viene aquí de ejemplo que te dice que había nacido antes por obra de un maestro, su amor por los textos. Tomó el amor a los textos, a la lectura, por un hombre que le enseñó a leer, que le presentó un buen libro y gracias a esa persona, pues tomó el amor por los libros. Y lo recuerda con cariño y por eso lo menciona ahí con comillas, porque le provoca nostalgia, lo hace sentir bonito el pasado que él tiene respecto a esta persona. Bueno, tu actividad a entregar es retomar el cuestionario. Vas a retomarlo, vas a revisarlo de nuevo. Vas a elegir las preguntas de las cuales quieres compartirme más información. Puede ser la 1, la 3, la 5, la 15, tú las vas a elegir. Las que tú consideres necesarias, pero sí deben de ser más de 8. Más de 8 preguntas. Vas a escribir un texto más amplio de cada una de esas preguntas. El texto puede ser de 2, de 3, de 4 renglones. No escribas tanto, no te emociones y vayas a escribir 10, 15, 20 renglones. Es un texto breve. En ese texto que vas a escribir de cada pregunta que tú elijas, debes utilizar algún tono de escritura. A lo mejor utilizas el tono nostálgico, a lo mejor el irónico. Dependiendo de lo que me estés mencionando, va a ser el tono que se acerque más al texto que tú quieres compartir. Yo tomé la pregunta 1 y 2 de cuando yo nací. Nací en Sagún y soy la segunda de 4 hermanos. Mi texto más amplio quedaría de la siguiente forma. Nací en la ciudad de Sagún Hidalgo el día 24 de febrero. Me cuentan mis papás que nací a las 10 de la mañana. Ya tenía un hermano de 3 años y en cuanto nací nos convertimos en una familia de 4. Después de 3 años nació mi hermana y un año más tarde nació mi hermano.
con quien tengo una mejor relación. Todo era muy bonito porque podíamos salir a jugar al jardín o a la calle sin que nos pasara nada. Si observas, es más información, más amplia, te doy un poco más de detalles y te pongo el tono nostálgico porque era todo muy bonito. Podíamos salir a la calle, algo que no podemos hacer tan fácilmente ahora por los peligros que hay en nuestra sociedad. Otro ejemplo que te pongo es la pregunta número 9. ¿De qué lugares eran originarios mis abuelos? Bueno, pues mis abuelos eran originarios, unos de Acapulco y otros del Estado de México. Lo que yo te puedo decir de esta pregunta 9 es que el papá de mi papá murió cuando apenas él tenía 2 años, no lo conoció. Desconozco de qué murió, pero a mi papá le hizo mucha falta, sufrió mucho. Su mamá, mi abuela paterna, se volvió a casar con quien para mí era mi abuelo. Siempre fue mi abuelo, yo al otro no lo conocí. Entonces, mi abuelo también falleció hace algunos años, ya cuando nosotros éramos grandes. Con ellos no tuvimos mucha convivencia, pues vivían muy lejos, vivían en Acapulco. Los padres de mi mamá eran de un pueblo llamado Sultepequito, un pueblito en la sierra en el estado de Toluca. Bueno, cuando mi abuelita y mi abuelito se casaron, mi abuelo ya era viudo y tenía 2 hijos. Después de que se casaron, se fueron a vivir a Cuernavaca. Con mis abuelos sí conviví porque estaba más cerca la comunidad o el pueblito. Y bueno, mi abuelo ya murió, pero mis 2 abuelas continúan con vida. Aquí utilicé el tono melodramático. Para continuar con el siguiente énfasis es utilizar los sustitutos léxicos y pronominales, sustituir palabras para que no haya tanta repetición en tu texto. Como lo mencionábamos en la clase, tú vas a utilizar pronombres, vas a utilizar sinónimos, vas a poder utilizar antónimos para que tu texto tenga variedad y no repitas tanto los nombres tuyo o de tus familiares, para que no repitas tanto alguna palabra como por qué, para que en lugar de decir yo, utilices pronombres de otro tipo. Es importante que se eviten este tipo de repeticiones porque si no resultará un texto muy aburrido y créeme, nadie lo va a querer leer. Una forma de evitar las repeticiones pues va a ser usando hacer uso de la sustitución léxica. ¿Qué es el léxico? El léxico es el conjunto de palabras que tenemos cada uno dependiendo del contexto social en el que nos desenvolvemos. Tenemos un léxico en general, palabras en general que todas conocemos, pero el cómo los vamos a utilizar va a depender de cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Y pronominal se refiere al uso de pronombres, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y de sustantivos. Los sustantivos son el nombre de las cosas, el nombre de las personas y el nombre de los animales. Bien, la sustitución más común es cambiar palabras por sinónimos y de eso va a depender que tu texto tenga variedad. Es importante que tú utilices sinónimos. Por ejemplo, puedes cambiar en lugar de decir en mi niñez, puedes decir durante mi infancia o a mis 8 años o a mi corta edad. Y aquí utilizaste sinónimos, cambiaste las palabras, pero estás tratando de decir exactamente lo mismo. Y también vas a utilizar los pronombres. Ellos te van a ayudar a no repetir tanto. Y en la siguiente diapositiva o en la siguiente presentación vas a ver que tenemos varios tipos de pronombres y que los puedes ocupar en todo el texto que tú vas a redactar. Pero es importante que tú leas y revises tus anexos para que los puedas ocupar. ¿Qué tipos de pronombres tenemos? Los que ya todos conocen, los personales. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, para referirte a ti, a tus papás, a tus primos, a tus hermanos. Los posesivos cuando te refieras a alguna cosa, algo que te pertenezca. Por ejemplo, mi perro, mi gato, cuando tuve mi primer libro, y en tu redacción vamos a poder observarlos. Y los demostrativos, cuando quieras mencionar, en aquel tiempo cuando yo tenía 5 años me dejaban comer puros dulces.
Y aquí vas a observar un ejemplo de cómo se utiliza la sustitución. Por ejemplo, mi padre nadó en 1882. Para no repetir mi padre, vamos a ocupar de él. A través de él recibí mi gusto por la poesía. Otro ejemplo, cuando terminé mis cuentos, mi padre les dedicó más tiempo del que merecían. ¿A quién le dedicó? Pues a los cuentos que él redactó, o sea, los leía, aunque no merecían ese tiempo. También vas a poder ocupar antónimos y expresiones contrarias que te van a servir para describir. Por ejemplo, me di cuenta que iba para bajito. O también puedes decir, no fui favorecido por una estatura alta. O también vas a poder ocupar en ocasiones las mismas palabras, pero organizadas de distinta forma o de distinto significado. Por ejemplo, desde pequeño fui pequeño, que es decir, que siempre supiste que ibas a ser pequeño. Y aquí te presento 3 ejemplos, pero dichos de distinta forma, utilizando antónimos, utilizando sinónimos o utilizando pronombres. Bueno, ¿qué me vas a entregar? Vas a revisar tus textos de la actividad 3, los vas a volver a escribir, pero ahora vas a sustituir las palabras repetidas por sinónimos, pronombres, antónimos. ¿Qué quiere decir? Que tienes que quitar esas palabras que se repitan y anotar nuevas palabras para que tú puedas identificar que no tienes más repeticiones. Para eso, primero lee tus textos y encierra con un color o con un marcatexto todo donde repetiste. Así cuando empieces a pasar el limpio te vas a dar cuenta en dónde hay repetición y los vas a poder corregir utilizando cualquiera de los recursos que te presenté, te mencioné anteriormente. Entonces, aquí te vas a dar cuenta que te marco con azul todo lo que yo repetí. Cuando yo pase mi texto en limpio, entonces voy a ver, lo azul es lo repetido, entonces ahora lo voy a pasar en limpio y esas palabras en azul las tengo que modificar. No quiere decir que más adelante no puedas volver a ocupar esas palabras. Lo que vas a tratar de hacer es que no las escribas tantas veces. Puedes ocuparlas 1 o 2, máximo 3 veces y de ahí evitar volverlas a escribir para que no resulte aburrido. Y bueno, con este ejemplo te darás cuenta que muchas veces escribimos lo mismo,